Cuando realizamos una evaluación psicotécnica, nuestro trabajo principal y primario, en primera instancia, es establecer cuál sería el perfil laboral adecuado para ese postulante. Este perfil laboral es tratar de ver, en función de la empresa, el tipo de tarea, cuáles serían las características de personalidad, obviamente a la que después se sumará el conocimiento específico que requiera el puesto y la experiencia, si es que la requiere o no la requiere. Muchas veces la experiencia es excluyente porque se trata de puestos nuevos, pero sí a lo mejor se insiste en que tenga determinada capacitación o formación. En la rama de las ingenierías y en la rama de sistemas, donde hay muchas especializaciones y subdivisiones, en lo que es la aplicación de ambas disciplinas, a veces justamente se requiere que el postulante tenga conocimientos de tal o cual programa, tal o cual método o tal o cual técnica. En términos generales, entonces el perfil laboral, una vez que lo hemos establecido, es lo que nos va a permitir hacer una evaluación, organizar nuestra evaluación psicotécnica en función de esos requerimientos. A veces va a implicar que a la batería de base que siempre trabajamos le sumemos un test de atención o algún test de aptitudes o algún otro test en particular, porque a lo mejor se necesita medir una función en particular. Por ejemplo, un test de atención. En este material, el protocolo que están viendo corresponde al test de Bartek. ¿Por qué hemos seleccionado en esta oportunidad el test de Bartek? Porque tiene una ventaja y una diferencia con respecto a los test proyectivos gráficos. Comparte, como todos ellos, el análisis en estas dos etapas. La etapa formal, en donde se analizan las pautas formales como son tamaño, emplazamiento. El Bartek suma algunas diferentes, como el estilo del dibujo, la claridad del dibujo, la economía espacial, o sea, cuántos cuadritos están utilizados y cuántos cuadritos no están utilizados. En síntesis, lo importante es poder ver justamente cuáles serían estos núcleos básicos de la personalidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Si uno le dice a una persona que dibuje un árbol, obviamente el evaluador va a poder dibujarlo según su esquema de representaciones de determinada manera, un estilo de árbol, ¿sí? En cambio, acá tenemos que hay un estímulo predeterminado y fijo. Entonces, acá la tarea proyectiva es que ese estímulo debe ser utilizado para completarlo con un dibujo. Eso sí, la libertad está en realizar el dibujo que a la persona ese estímulo le despierte, le sugiere. Y esta cuestión también es interesante, ¿por qué? Porque tiene dos elementos de análisis extra que no lo tienen otros test proyectivos, que son los factores simbólicos o los de representación. Esto es, por ejemplo, en el cuadro 1 que nosotros estamos viendo una cara, una persona puede hacer una flor, puede hacer un reloj, puede hacer cualquier cosa, o sea, la cantidad es ilimitada de objetos. Estos objetos, la mayoría, tienen un valor simbólico, es decir, que le va a aportar un aspecto puntual, que es cada cuadro en el Bartek, del 1 al 16, que tenemos la cantidad de cuadritos que marca el protocolo, implica una situación problema. Por ejemplo, el cuadro 1 tiene que ver con la actitud ante lo nuevo, ante la incertidumbre, ante lo no estructurado, ante lo novedoso, y cómo la persona, la autoimagen de esa persona en relación a esa novedad. Y agrega, decíamos que agrega dos elementos, entonces el factor simbólico y este otro factor, que es el factor comportamental, o lo que se llama registro de comportamiento, que es, no solamente hay que evaluar el dibujo con todas sus características gráficas, como hemos comentado, y simbólicas, sino también, por ejemplo, una persona puede cumplir con la consigna y dibujar algo, pero a lo mejor no cumple con lo esperable para el tratamiento de ese estímulo. Y cada uno de los 16 estímulos tiene una temática, si bien hay algunos que son semejantes, pero en general cada uno tiene una expectativa, lo que se dice un comportamiento exitoso. Por ejemplo, en el cuadro 1 pasa por tocar el punto en alguna forma. En este caso, por ejemplo, podemos ver que el sujeto no lo toca, sino que lo rodea. Bien, y así con cada uno de los cuadros. Como ustedes verán, hay algunos cuadros que no están utilizados. Lo que hemos trabajado en este protocolo es una versión abreviada, así como también se trabaja en el test de Philipson y en el TAT, que se puede administrar una cantidad menor de láminas que las que son originariamente 13 y 30 en el caso del TAT. Acá lo que podemos hacer, obviamente, esto lo podemos hacer cuando tenemos una muy buena batería de base,
hemos tomado el HTP, persona bajo la lluvia, Bender, accelerativo, y entonces tomamos el Bender ¿para qué? Para justamente ver algunos aspectos más puntuales. En este caso, que después leerán en el material escrito, se trataba de una persona que trabajaba en una empresa y digamos, estaba la posibilidad de promoverlo a un puesto superior que tenía que ver con la dirección. Al ver con la dirección, o sea que iba a tener personal a cargo y la persona realizaba un trabajo administrativo hace mucho tiempo. Tenía experiencia en el área, pero no tenía experiencia en cargos directivos. Al ver el protocolo, una vez que uno lo va analizando, no se encontraban en esa persona, digamos, más que características medias, es decir, que no había, por ejemplo, una capacidad para relaciones interpersonales ni de liderazgo. Es decir, lo que hemos analizado, que después lo ampliarán en el material, es justamente el aporte del test de Bender en esos rasgos conductuales específicos.